Shalom a todos. Los jefes del sistema de seguridad están perdidos. Aproximadamente el medio por ciento de Hamás ha sido eliminado. Más de 8.000 muertos y cientos de prisioneros. La mayor parte de la franja de Gaza está destruida, pero Sinwar, no muestra signos de quebrarse. ¿Qué mantiene vivo a Hamás? La respuesta es simple, obvia y clara para todo árabe. Tampoco es sorprendente que los jefes de la fuerza de seguridad no la comprendan. Todos siguen cautivos de los mismos conceptos que llevaron al desastre del 7 de octubre. No aprendieron nada. Volvamos al periodo anterior al 7 de octubre. Hamás ha estado entrenándose abiertamente para ocupar los kibutzim que rodean Gaza. Formó una fuerza de ataque, construyó un modelo de kibutz, filmó el entrenamiento en YouTube y lo publicó en todo el mundo. Jamás hizo preparativos claros y visibles para un ataque en la zona de la valla, identificada para las observaciones. Las intenciones de Hamás de atacar los asentamientos en la franja de Gaza también fueron declaradas públicamente y mostradas continuamente en la televisión y en discursos de los líderes de Hamás. Los jefes de seguridad se han construido un saco de mitos sobre por qué no creer que los líderes de Hamás y por qué Hamás se comportará de acuerdo con su mentalidad liberal progresista, o sea, estos jefes, en lugar de lo que dicen abiertamente los líderes de Hamás. Los mismos falsos mitos provocaron el terrible fracaso del 7 de octubre. También son las razones por las que Hamás no muestra signos de quebrarse. Se puede afirmar que hasta ahora las fuerzas de defensa de Israel no han violado los importantes valores de Hamás. La orden dada a la Fuerza de Defensa de Israel de colapsar la capacidad militar y gubernamental de Hamás puede sonar muy bien en Tel Aviv, en Washington, en París, pero en Hamás árabe no tiene valor ni significado. Esta es la razón por la que Sinwar no negocia con nosotros sobre los secuestrados. Israel no daña y ni siquiera está cerca de dañar los valores que son importantes para Hamás. De verdad que hasta ahora lo hemos perdido a lo grande. El sistema de valores de Hamás, incluso si matamos a los 40.000 agentes hasta el último, incluido Sinwar, y todos sus líderes, Hamás no ha perdido la guerra. Simplemente lo sustituirá por otros 40.000, porque Hamás representa una idea, no capacidades militares y gubernamentales. Mientras neguemos la idea detrás de esto, no heriremos realmente el corazón de Hamás. En total, hasta ahora hemos quitado algunos proyectiles de su armadura. Esta es la realidad. Netanyahu, Gallant, Gantz y todos sus subordinados deben interiorizarlo, en lugar de liderar una campaña que no está nada cerca de una decisión. Las armas de la fuerza de Israel apuntan en dirección equivocada. El núcleo de Hamás no es ningún secreto. Sus cabezas
la declaran sin cesar. Todos hemos oído hablar de ella. Nuestros heroicos soldados lo ven en cada casa de Gaza. El problema es que los jefes del aparato de seguridad no escuchan al enemigo. Lo oyen, pero no escuchan sus palabras, no lo entienden y por lo tanto no le hacen daño. Sí, incluso hoy el concepto occidental ciega al gabinete de guerra y a los jefes de la Fuerza de Defensa de Israel, al Shin Bet, al Mossad, y hace que la larga campaña en la historia del Estado de Israel siga tambaleándose sin una decisión. ¿Cuál es el núcleo de Hamas? ¿Cuál es el valor central y esencial para su existencia? ¿Dónde se puede atacar a Hamas de una manera que lo paralice? ¿Qué hará el público de Gaza que se rebele contra Hamas? ¿Qué hará que disminuya el apoyo público en Judea y Samaria a la masacre del 7 de octubre, que alcanza casi el 80%, según las encuestas? ¿Cuál es la idea detrás de Hamas? De que Israel debe erradicarlo para colapsarlo. ¿Cuál es la palanca de presión sobre Hamas que le hará liberar a los secuestrados? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en todos los lugares donde han entrado los combatientes de la Fuerza de Defensa de Israel. En cada aula de Gaza, en cada oficina e incluso en cada nómina de los empleados de Hamas está la respuesta. En todos ellos se ve la misma imagen, el mismo símbolo, el mismo valor, que jamás concede la mayor importancia y el propósito de su existencia. La cúpula de la roca, el monte del templo. La cúpula de la roca, Kubat al-Sakra en árabe, no es Alaska, aunque los árabes la llaman así fraudulentamente, para indicar, por así decirlo, que es un lugar sagrado para el Islam. La cúpula de la roca no es una mezquita en absoluto, no tiene santidad en el Islam. Los niños juegan al fútbol en él. Sirve como la plaza de demostración de los árabes en el monte del templo. Durante el Ramadán envían a las mujeres allí. La mezquita de Alaska y todas las mezquitas del monte están a 80 metros al sur de la cúpula de la roca. Y solo allí rezan los miles de musulmanes que acuden al monte del templo. Si es así, ¿por qué la cúpula de la roca está protagonizada en cada hogar, en cada oficina, en cada aula y documento oficial de Hamas en Gaza? ¿Por qué siempre ves la cúpula de la roca detrás de ellos, en una foto enorme y no la mezquita del Aqsa, en las fotos de todos los jefes de Hamas? ¿Por qué la cúpula de la roca es el propósito de la existencia y los objetivos de Hamas? Por una sencilla razón. La cúpula de la roca protege a Sela. A Sela es la piedra. ¿Qué es la piedra? Que se encuentra en el lugar santísimo del templo, en el monte del templo. La cúpula de la roca simboliza para los musulmanes el lugar más sagrado para el pueblo judío y en la tierra. Por supuesto, para el pueblo judío. Ahora, ¿qué tiene que ver el lugar más sagrado para el pueblo judío con Hamas? ¿Por qué la cúpula de la roca es el principal objetivo de Hamas? Por una sencilla razón. El propósito de la existencia de Hamas
se expresa en una guerra religiosa, una jihad, contra los sionistas, la destrucción de los judíos y su expulsión de la tierra de Israel. Y una guerra religiosa comienza con la toma del lugar religioso más sagrado para el enemigo, el monte del templo. Véase el artículo 7 de la Carta de Hamás. El movimiento de resistencia islámica es una de las unidades de la Guerra Santa, de la Jihad, en la confrontación con la invasión sionista. Aunque las unidades están lejos unas de otras, y aunque los obstáculos que los prosionistas amontonaron ante los combatientes en la Guerra Santa, detuvo la continuación de Al-Ahad, el movimiento de resistencia islámico. Tiene la mira puesta en cumplir la promesa de Alá, por mucho tiempo que sea necesario, por el mensajero Muhammad, que las oraciones de Alá y la paz sean con él. Dijo: la hora no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los musulmanes los maten, y hasta que los judíos se escondan detrás de las piedras y los árboles. Y entonces las piedras y los árboles dirán: oh musulmán, oh siervo de Alá, hay un judío escondido, ven y mátalo. La esencia de la idea, la estrategia y la esencia de Hamás es que, dado que la piedra de la cúpula de la roca es el lugar más sagrado para los judíos en la tierra, su conquista en una guerra religiosa, jihad, por parte de los musulmanes, resultará en la destrucción y expulsión de los sionistas de la tierra de Palestina. Esta es la clave y el propósito de la existencia de Hamás. La jihad en el monte del templo y la cúpula de la roca para expulsar a los sionistas primero de allí y después del resto de Israel. Si Israel quiere derrocar a Hamás, primero debe derrotarlo en el monte del templo. La verdadera guerra contra Hamás se libera en el monte del templo. Según Hamás, en Gaza solo se están liberando batallas. En los últimos años, Hamás se ha apoderado del Waqf musulmán en el monte del templo. Y la mayoría de los musulmanes que entran al monte del templo son sus partidarios. También están presionando a Jordania, que históricamente controló el Waqf en el monte del templo, para que radicalice su posición y ponga en peligro el acuerdo de paz con Israel, aunque sea el principal beneficiario del mismo. Aplicar la soberanía de Israel al monte del templo colapsará la idea que sustenta el poder y la influencia de Hamás en el público árabe. Una guerra religiosa musulmana, jihad, para destruir y expulsar a los judíos del monte del templo y de la tierra de Israel. Destruir la capacidad militar y gubernamental de Hamás, como el gobierno definió los objetivos de la guerra, no colapsará a Hamás. Solo la realización de los símbolos de la soberanía del Estado de Israel como Estado judío en el monte del templo eliminará la idea de que es el fundamento de Hamás y la base del apoyo del público árabe hacia Hamás. Cuando el Estado de Israel demuestre a los árabes que Hamás fue derrotado en el monte del templo y en realidad provocó el fortalecimiento del control y la soberanía del Estado de Israel sobre la cúpula de la roca, que es su objetivo final, eliminará su apoyo a Hamás y su jihad. No hay duda de que la demolición de la cúpula dorada será un golpe decisivo para Hamás y un acto que simbolizará la aplicación de la plena soberanía del Estado de Israel al monte del templo. Sin embargo, se puede tomar medidas más suaves, no hace falta llegar a tal extremo, pero se pueden tomar medidas más suaves que envíen un mensaje al mundo árabe de que Hamás
ha fracasado en su objetivo final, que es el objetivo final, sacar a los judíos de la cúpula de la roca en el monte del templo. Se pueden tomar pasos como abrir el monte del templo a miembros de todas las religiones las 24 horas del día, los 7 días de semana, al igual que para los musulmanes. Inspección equitativa de miembros de todas las religiones en todas las puertas del monte del templo. Construir una sinagoga en el monte del templo. Permitir a los judíos orar plenamente y libremente en el monte del templo. Permitir la libre circulación y poner fin a la estrecha vigilancia policial de los judíos religiosos en el monte del templo. Todos estos son pasos que la policía de Israel puede llevar a cabo inmediatamente, sin ningún uso de la fuerza militar. Jamás afirma abiertamente y correctamente que no es solo una organización terrorista, sino que la base de su existencia es una idea compartida por todos los musulmanes, la expulsión de los sionistas de Al-Aqsa. Y por lo tanto, la persecución de Hamás en los túneles de Gaza, aunque es necesaria para erradicar su poder militar, no colapsará jamás. Es posible que incluso refuerce el apoyo del pueblo musulmán y de los países del mundo. Aplicar la soberanía de Israel al monte del templo en su totalidad colapsará la idea que sustenta a Hamás y eliminará el apoyo popular al mismo. La presión sobre Hamás para que devuelva a los secuestrados tampoco se logra en Gaza. En lo que respecta a Sinwar y todos sus hombres, pueden matarlos, se puede matar a todos, y aún así se considerará una victoria para ellos. La cancelación de los privilegios y el control de Hamás y Jordania sobre el monte del templo presionará a Hamás decenas de veces más que cualquier operación militar en Gaza. Así como el concepto del gobierno de seguridad fracasaron en alertar, proteger, evaluar la capacidad y captar la estrategia de Hamás, tampoco lograron comprender la idea que subyace a la existencia de Hamás y cómo frustrarla. Un golpe real, paralizante jamás, se logrará en el monte del templo, no en Gaza, sin un solo disparo, solo allí. Así lo veo yo. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.